3. Bienvenidos a la presentación del tema La nueva era democrática en Honduras desde un enfoque social, político y económico. La nueva era democrática inicia en 1982 con la presidencia de Roberto Suazo Córdoba y termina en 2009 con el golpe de estado del presidente Manuel Zelaya. Las elecciones del 29 de noviembre de 1981 marcaron el inicio de la nueva era constitucional de la República de Honduras, las cuales llevaron a la presidencia al doctor Roberto Suazo Córdoba. En la parte política, la creación de la actual Constitución de la República de Honduras, que con esa hoy en día nosotros disfrutamos y son las leyes que son practicadas actualmente. ¿Qué hizo Suazo Córdoba en la parte social? El gobierno de Suazo Córdoba se vio involucrado en las torturas y en la desaparición forzada de agitadores sociales de ese entonces, siendo jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras el general Álvarez Martínez, por lo cual Suazo Córdoba fue duramente criticado porque él tuvo que irse a descansar ya que estuvo enfermo y en ese momento Álvarez Martínez tomó el poder y fue criticado duramente ya que decían que él solamente era un títere de los Estados Unidos y del general Álvarez Martínez. También para ese entonces la población de Honduras era de 3.908.000 habitantes. ¿Qué pasó en la parte económica de nuestro país para ese entonces? El déficit del país se fue por las nubes con la incrementación de los gastos militares, ya que la zona de Centroamérica para ese entonces vivía una situación muy difícil y entonces Honduras se vio obligada a tener armamento. Pero hay algo muy positivo de Suazo Córdoba, que fue el que mantuvo la estabilidad de la moneda en Honduras. José Simón Azcona, en 1987, compra aviones de caza F-5 y tanques M-60 a Estados Unidos por la suma de $75 millones. Es ahí donde continúa la idea de que Honduras se debe de armar, ya que la situación en Centroamérica en ese momento estaba en una época de Guerra Fría. Con la captura de Ramón Mata Ballesteros, considerado para muchos la primera extradición de un ciudadano hondureño, sin haber en ese entonces un convenio entre Estados Unidos y Honduras para extradiciones. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento hubieron violentas protestas por la violación de la soberanía nacional por parte del gobierno norteamericano. Es ahí donde surgieron muchos movimientos de jóvenes que salieron a las calles para poder defender esa soberanía. En la parte económica, José Simón Azcona, hubo un endeudamiento externo de continuo por las compras de armamento militar, de lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Se efectúa la primer devaluación de la moneda del país de nuestra era, de esta era democrática que era tan ansiada, pero debido a que José Simón Azcona solamente se le ha criticado duramente porque solamente fue un títere más de Estados Unidos para poder ellos desde Honduras hacerle frente a la contra nicaragüense. Rafael Leonardo Callejas asumió el poder el 27 de enero de 1990.
En lo económico, logró la condenación por parte de Estados Unidos de 430 millones de dólares, deuda que tenía con Estados Unidos. También promovió la creación del Ministerio Público y del Fondo Hondureño de Inversión Social. Aprobación de las medidas del ordenamiento económico, eso provocó la devaluación de la moneda. En lo social, Callejas ordenó la edificación de algunos centros de salud, reorganizó los edificios estatales. Asimismo, fomentó la educación y el amor a la escritura entre la población más joven del país en aquel entonces. Modernizó el Estado con múltiples cambios que permitieron que el sistema político fuera más democrático y participativo. El programa de modernización que dirigió originó la descentralización política administrativa para hacer más ágil y eficiente la función pública. Carlos Roberto Reina. En lo social, mayor fortuna para el Ministerio Público, ya que promovió juicios contra altos mandos militares involucrados en violaciones de los derechos humanos perpetuados en la década de los 80 con el DIN y todas las organizaciones que crearon para tortura de las personas que pensaban distinto al gobierno. En lo político, pasos decisivos para la desmilitarización del Estado, que era como decir el fortalecimiento de la democracia y la sociedad civil. Fueron la creación de una policía civil y la abolición del servicio militar obligatorio, el 6 de abril de 1995. En lo económico, por lo que respecta a la economía, el balance mixto fue objeto de diversas interpretaciones. En general, el diálogo con las organizaciones de crédito internacionales públicos y privados para la condonación o reestructuración de las diversas partidas. Carlos Roberto Flores. En lo político, el 27 de enero de 1998 tomó posesión de la jefatura del Estado para un periodo de 4 años. De inmediato anunció la adopción de un programa de ajuste económico acordado con el FMI para reducir las deudas de Honduras. El 26 de agosto de 1998 creó el Ministerio de Seguridad dentro de las provisiones del Plan Nacional para cubrir la delincuencia y la criminalidad que crecía en los últimos años. La parte social. Su gobierno se vio marcado por la trágica del paso del huracán Mitch por el país, siendo elogiado por su capacidad de liderazgo durante la crisis y su gestión acertada de la ayuda internacional. La situación de poca producción agrícola al 9%, el aumento de la pobreza extrema a un 66%, el desempeño y el ahogamiento de los Estados Unidos por las deudas acorreadas no lograban cubrir las necesidades de 8,000 ciudadanos aproximadamente. Económicamente, el programa de ajuste económico acordado con el FMI fue devastado por el huracán Mitch, arruinando la cosecha del banano y destruyendo la tercera parte de las vías de comunicación. Implementó el 14avo en las empresas públicas y también ayudó mucho a la educación. Ricardo Maduro. Por su parte política, su objetivo principal era la lucha contra la ola de criminalidad que estaba azotando al país. Lacra que él era víctima, proclama por haber sufrido el asesinato de su hijo a manos de unos secuestradores en el año de 1997. Reforzó las armas de los policías para la defensa contra maras y pandillas. En su parte social, aprobó una reforma contra el Código Penal para castigar hasta con 12 años de cárcel a los miembros de las maras. Esta llamado Ley Antimaras. La masacre de San Pedro Sula propició un acaloramiento debate político entre la oportunidad y la necesidad de endurecer aún más el Código Penal para castigar a los jefes de las maras con penas hasta de 30 años de cárcel e incluso restablecer la pena de muerte. En su parte económica, apertura del sistema financiero, liberación de comercio exterior e impulsó las exportaciones de melón, aceite
aceite de palma, maquila y camarón, ya que antes se exportaba nada solamente banano y café. Entonces él implementó nuevas formas para la economía del país. También fomentó la reestructuración de la economía hondureña controladas por el gobierno y consolidó la deuda externa del país. Manuel Zelaya Rosales. Su parte económica. El CEPAL colocó a Honduras en uno de los primeros lugares de crecimiento económico de la región centroamericana, con una tasa de crecimiento de 6%, que en comparación de 4,1% del año anterior representando la mayor variación. En 2007 hubo un aumento de 9,7% del salario mínimo y otro de 11%. En diciembre de 2008, decretó un aumento del salario mínimo del 60% de 3.400 lempiras a 5.500 lempiras. Varios empresarios criticaron este aumento y presentaron recursos de amparo ante la Corte, los cuales fueron decretados sin lugar. Socialmente, el año también se vio marcado por una ola de protestas de diferentes grupos sociales y por la licitación internacional para comprar productos de petróleo. En el año 2007, Manuel Zelaya Rosales comenzó su programa de protección a los bosques hondureños, particularmente en las zonas muy importantes como el río Plátano y la Mosquitia hondureña. Cabe resaltar que a él se le dio golpe de Estado en el año del 2009. Ocurrió el 28 de julio de ese año, tras varios meses de crisis política, los poderes de la República, en el cual se enfrentaron el presidente Manuel Zelaya con el Congreso Nacional, el Tribunal Supremo Electoral de Honduras y la Corte Suprema de Justicia, debido al intento de Zelaya de instalar una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva constitución, derogando la de 1982. Carlos Roberto Micheletti. Políticamente fue presidente del Congreso Nacional de Honduras, presidente de Fondo de Honduras. Luego del golpe de Estado del 28 de junio del 2009 en Honduras hasta la toma de posesión de Porfirio Lobo, el gobierno de Micheletti declaró tener acercamientos diplomáticos recíprocos con unos pocos países como Israel, Panamá y Taiwán, aunque se vio obligado a reconocer que no poseía pronunciación oficial que permitiese certificar tales acercamientos. Socialmente, anunció que mantendría la convocatoria a elecciones para el 29 de noviembre de 2009, tal como lo establece la ley. Micheletti aseguró que abandonaría el cargo tras las elecciones el 27 de enero del 2010. Económicamente, el cargo de vicecanciller fue ocupado por Marta Lorena Alvarado. Como ministra de Finanzas, juró Gabriela Núñez, que había ocupado la presidencia del Banco Central de Honduras al inicio de la presidencia de Manuel Zelaya. Cabe recalcar que este presidente no fue tomado legalmente por los grupos internacionales. Porfirio Lobo Sosa. Tomando posesión el 27 de enero del 2010, fue el gobierno seguido luego del golpe de Estado. Resaltó la importancia que tenía lograr una reconciliación en todo el país en consecuencia del golpe. Basó su primer periodo en la aceptación mundial. En lo económico, fue un año bastante difícil porque se dio lo del golpe de Estado. Él implementó el Plan Nacional, el Bono 10.000, que fueron beneficiadas 165.000 viviendas. Y en los centros educativos se dio las meriendas, bolsos escolares y el famoso vaso de leche. En lo social, en su primer año de gobierno, incluyó una gama de personas de diversas corrientes partidistas para lograr una reconciliación nacional. Logró la integración de Honduras a la OEA, ICA y a la Cumbre Iberoamericana. Firmó un acuerdo de paz entre él
Manuel Zelaya y Micheletti, que se llamaba Reconciliación Nacional y la consolidación del sistema democrático en la República de Honduras. A pesar de las medidas tomadas, la delincuencia, violencia, inseguridad, desempleo, pobreza y narcotráfico eran los problemas principales de Honduras. Juan José Orlando Hernández Alvarado, popularmente llamado Jo, llega al poder en el 2014 luego de derrotar a Xiomara Castro, esposa del hombre que él ayudó a derrocar por supuestamente querer reelegirse. Primer presidente en busca de la reelección luego del regreso de la democracia a Honduras en 1981. En el 2017 logró una controversia reelección tomando segunda posición en 2018. En noviembre del 2019 se prorroga la vigencia del nuevo Código Penal de Honduras para este 10 de mayo del 2020. Se considera una mordaza para la libertad de expresión, de prensa, de la protesta y un maquillaje para los delitos de narcotráfico y corrupción. En lo económico, según datos del gobierno, Honduras recuperó confianza de inversionistas, implementó programa de vida mejor, merienda escolar, mejores familias, alimento social y programa de crédito solidario. Mas, sin embargo, en el año 2019 se dio la migración en masa por falta de desempleo e altos índices de pobreza. En la parte social, Transparencia Internacional dice que se avanzó 28 escalones entre los países. Caravanas de migrantes en grandes cantidades en el año 2019. Juan Orlando Hernández no se opone a la dura acción que Estados Unidos está tomando en contra de los migrantes hondureños. Protestas por los decretos PCM 26 y 27 para los ministros de Educación y Salud, desatándose un sinnúmero de protestas. A estas protestas se unieron campesinos, taxistas y camioneros con sus propias reivindicaciones, policías, tropas de élite, desatándose fuertes protestas en las calles, barricadas, policías enmascarados, incendios ante la Embajada de Estados Unidos. Muchas gracias. Hoy, hace 34 años, iniciaba la era democrática en Honduras, y es que el gobierno del presidente Roberto Suazo Córdoba alistaba sus engranajes para marcar un hito en la historia del país. La nación se preparaba para este nuevo comienzo, en donde el mismo Gustavo Álvarez Martínez, jefe de las Fuerzas Armadas de ese entonces, afirmaba que los golpes de Estado no eran solución para Honduras, por el pasado oscuro de décadas atrás. Dignatarios de todo el mundo llegaron a presenciar este acontecimiento y que el Heraldo estaría presente como parte de la historia de Honduras. Para el Heraldo.hn les informó